Muy bien. Entonces vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de santidad. ¿Qué es la santidad? O sea, ¿qué haré para ser santo? Porque una de las cosas importantes de nosotros como iglesia, de nosotros como hijos de Dios, a quienes Dios nos llamó, y número uno, nos perdonó todos nuestros pecados, ¿sí o no? Ahora, Jesucristo nos limpió con su sangre. ¿Y cómo nos limpió? Perfectos. O sea, su limpieza es que somos más blancos que la nieve. Su limpieza es perfecta. Número uno, decimos eso para que la persona entienda hacia dónde vamos. Porque cuando usted empieza a dar una enseñanza de santidad y la empieza, por decir algo, en Lucas 11:41, si usted llega a una iglesia donde lo han invitado a predicar y usted arranca hablando un tema de santidad y lo arranca por decir algo ahí en Lucas 11:41, la persona dice, oiga, pero entonces esta persona está predicando como algo que no es. Pero lo primero que hay que confirmar es lo que la iglesia ya mundial sabe. La iglesia mundial sabe que nosotros hemos sido comprados por un precio muy alto. ¿Y cuál es el precio? Precio de sangre. Jesucristo, ¿cómo nos compró? Precio de sangre. ¿Qué hace Jesucristo? Llegó y derramó toda su sangre. Y entonces con su sangre nos limpió nuestra mente, limpió por las coyunturas, por los tuétanos, nos limpió y nos dejó limpios por su sangre. Y entonces ¿eso qué se llama? Eso se llama santidad. O sea, nos santificó, nos purificó, nos limpió. Eso se llama santidad. Eso es parte de la santidad. Pero la santidad es muy extensa. Vamos a mirar entonces San Lucas 11:41. Entonces, ¿cómo dice? A ver. Esa palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo también. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. ¿Cuándo dijo Jesús esa palabra? Vamos a mirar. Miramos el versículo 37, San Lucas 11:37. Entonces sucedió algo muy curioso, ¿no? Es que los fariseos invitaron a Jesús a comer, o a algún almuerzo le invitaron. Jesús acusa a fariseos o intérpretes de la ley, los acusa. ¿Y dónde los acusó? Versículo 37. Luego que luego que Jesús hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Cómo dice? Le rogó a un fariseo, a Jesús le rogó que comiese con él, lo invitó a comer a la casa. Eso está bien. Él quiso hacer las cosas bien. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Ahí ya le tenían sin duda la comida ahí servida. Y se sentó Jesús a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea, que Jesús no se lavó las manos antes de comer, porque para ellos era una tradición, y aquí hay que ampliar un poquito para poder entender. La tradición de los fariseos, ellos decían que si una persona iba a comer y no se lavaba las manos, comía con manos inmundas y que quedaba inmundo y lo podían desechar. Lo desechaban de la congregación. Usted en una congregación, si no se lavaba las manos, lo desechaban de la congregación, cosa que la palabra de Dios nunca ha dicho. De ahí la gran importancia de que el predicador no esté enseñando su propia doctrina, de que no esté enseñando cosas que la palabra de Dios no lo contempla. ¿Por qué? Porque es para pasar malos momentos, para pasar vergüenzas. Cuando la persona empieza a predicar lo que la palabra de Dios no dice, y de pronto se encuentra con una persona y le dice, mire, ahí le doy mi Biblia,
o por su Biblia, muéstreme que lo que usted está diciendo lo contempla la palabra. Y resulta que la persona ya no puede sostener la palabra que dijo porque no la contempla la Biblia. Entonces Jesús se sienta a comer y el fariseo se sintió maluco porque Jesús no se lavó las manos. Y Jesús, sin pensarlo dos veces, entonces le dice Jesús, versículo 39, le dice: a ver, le dice, versículo 39, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Y empieza a decirles unas cosas de grueso calibre, pero muy impresionante la palabra que Jesús le dijo. Yo no sé si al fariseo le daban ganas de quitarle la comida a Jesús y decir: no, ya más bien no coma, porque entonces yo lo invito a comer y usted todo eso que me dice. Entonces yo no sé cómo se sentía el fariseo, creo que se sentía muy mal. Pero entonces Jesús no estaba persiguiéndolos. Una de las cosas que hay que entender es que una persona, cuando predica la palabra de Dios y tiene solidez en la palabra, no está persiguiendo a nadie. Jesús no estaba persiguiendo a nadie, les estaba diciendo la verdad, porque ellos tenían una tradición que tenía su congregación. Tenía una tradición de los antiguos, y la tradición era: si usted come sin lavarse las manos, está comiendo con manos inmundas. Eso no dice la palabra de Dios. No, señor. No, señor, ya es su problema. Si usted tiene las manos sucias y usted tiene un hambre, usted busca un tenedor o algo para comer rápidamente porque no tiene agua para lavarse o lo que sea. Pero eso nunca está diciendo Dios que eso es pecado. Pero para ellos era pecado porque era su religión, su doctrina. Entonces Jesús le dice en el versículo 39, dice: pero el Señor le dijo, al fariseo le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Estaban llenos de qué? ¿Por qué estaban llenos de eso, hombre? ¿Qué les pasaba? Por decir algo, podemos poner un ejemplo. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene la casa toda llena de cucarachas, hombre? ¿Qué es lo que le ha estado pasando? ¿En qué ha estado fallando? En que no las fumiga. Pero si usted consigue un veneno y las fumiga, lógicamente la casa le quedó limpia de cucarachas. ¿Por qué los fariseos estaban llenos de rapacidad por dentro? Porque no daban limosna. Jesús les aplica la manera de quitar dentro de su corazón la rapacidad. ¿Y qué es una persona rapaz? Rapaz es que todo lo que ve le echa a mano. ¿Qué es una persona que es rapaz, que llegó a la iglesia y es rapaz? Se sienta en la banca y apenas medio usted cierra los ojos, se va con banca y todo, se fue para la casa, se robó la banca. Es rapaz. ¿Y ahora qué es lo contrario de rapaz? Dar. No es rapaz, sino dadivoso. Entonces Jesús les da una fórmula, versículo 41. Les dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, que es darle de comer al hambriento, el amor de Dios
esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Ellos diezmaban la menta, diezmaban la ruda, las hortalizas, o sea, todo lo que ellos cultivaban y de su agricultura, de todo daban su diezmo. No era que no diezmaban, sí diezmaban, pero ¿qué era lo que habían dejado? La justicia y el amor de Dios. ¿Y para qué es la justicia y el amor de Dios? Para santificarse. Por esa razón, cuando se habla de la viuda, de la ofrenda de la viuda, en San Lucas capítulo 21 del versículo 1 al 4, San Lucas 21 del verso 1 al 4, que es el que vimos ahora un rato, no necesita ir allá. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, estando parado al lado de las ofrendas, estaba mirando cómo la gente ofrendaba. ¿Qué es lo que hace Dios? Mira a la gente ofrendar. ¿Usted sabía que Dios lo ha mirado ofrendar a usted? No piense que les estoy hablando a ustedes de ofrendas porque no tengo con qué desayunar mañana. Y que de pronto usted diga, no, es que él está hablando de eso es porque sin duda le falta para el desayuno mañana. No, yo tengo mi desayuno ya para mañana, no se preocupe. Aquí vamos a la palabra. Entonces, en San Lucas 21 del versículo 1 al 4, entonces, ¿qué sucede? Que Jesús se pone a mirar cómo la gente ofrendaba, porque una de las cosas que Dios quiere ver es una congregación donde todo el mundo ofrendó, hasta la mínima viuda. ¿Por qué? ¿Por qué es? Por lo que dice San Mateo 23:19. Por eso, San Mateo 23:19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Una de las cosas que a Dios mirará siempre es que toda la congregación ofrende, no importa si es una viuda y dio lo mínimo, que es una moneda de 50 pesos que no tiene ningún valor, verdaderamente no es algo con que se puede comprar alguna cosa, o una moneda de 100. Dios siempre mira la iglesia ofrendar. Si no tiene forma de hacer una ofrenda buena, Dios miró la ofrenda de aquella mujer viuda, la miró inclusive que con más agrado que la ofrenda de los ricos, aunque los ricos echaron muy buen dinero, en sus ofrendas, pero Jesús, Él siempre visualizó la ofrenda de la viuda con mucho agrado, se agradó y fue algo que conmovió a Jesús. ¿Por qué? Porque la ofrenda que usted echa, puede que su ofrenda sea de 1,000 pesos, y no es que 1,000 pesos sean mucho dinero, sino que cuando el altar santifica las ofrendas, entonces es santificado usted que ofrendó. No es que el billete que usted echó quedó santificado. Y entonces, porque entonces en ese caso el que quedaría volando por el aire sería el de la tienda, porque si usted echa 1,000 pesos, recogen las ofrendas y con esas ofrendas van y compran un pan en la tienda, o van y compran un papel higiénico, o pagan el recibo de la luz, o compran un trapeador. Entonces no quiere decir que el señor que vendió el trapeador, como recibió